tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Día viernes y ya estamos junto al Dr. File para hablar de los misterios de la historia, esa parte que muchas veces no aparece ni en los noticieros, ni en los periódicos, y quizás tampoco en los libros. Hoy un hecho vinculado con la historia reciente, ¿no? Por supuesto. Ha muerto George Herbert Walker Bush, el 41º presidente de los Estados Unidos. Una parte del mundo lo va a recordar como un gran héroe que selló el fin de la Guerra Fría. Otra parte de los humanos seguramente lo tendrán en la memoria como un despiadado emperador del imperio más poderoso del planeta y sediento de sangre. Hoy nosotros vamos a conocer sus luces y sombras. Y junto a todo el equipo de Mentiras Verdaderas, junto a nuestro querido Eduardo y con ustedes, amigos y amigas, allá, al otro lado de las cámaras, también vamos a saber por qué se le puede considerar el patriarca del nuevo orden mundial. La invitación ya está extendida, comenzamos de inmediato con una nota introductoria y luego entramos en los detalles, porque como decimos siempre, y usted lo sabe, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. De la mayor potencia mundial del planeta entre los años 1989 y 1993 y artífice fundamental de la caída de la Unión Soviética y de Saddam Hussein, ha fallecido a sus 94 años. George Bush padre lo fue todo antes de llegar a ser uno de los presidentes de Estados Unidos. Congresista republicano y luego cabeza principal de este partido, embajador en China y ante las Naciones Unidas, director de la CIA y vicepresidente bajo el mandato del presidente Ronald Reagan. Nacido en Milton, Massachusetts, fue criado bajo la educación de una familia de origen patricia de Nueva Inglaterra e hijo de un millonario dedicado al rubro del acero que jugaba golf con el presidente Dwight Eisenhower. A los 18 años, George Herbert Bush desobedeció toda orden y se alistó en el ejército, siendo piloto en la Segunda Guerra Mundial. Cayó derribado al océano en 1944, pero un submarino lo rescató y pudo regresar con vida. Tras el término de la guerra, se graduó de la Universidad de Yale y se casó con Barbara cuando ella tenía 20 y él 21. Se incorpora a los negocios del petróleo entendiendo desde muy joven los juegos de poder que hay detrás de este recurso en el planeta. Y así lo dejó en claro bajo su mandato. La guerra del Golfo Pérsico en 1991 fue una lucha bélica y política que se debió en buena parte al uso y control del petróleo en Kuwait, uno de los países árabes con mayor yacimiento de este combustible en el planeta. El patriarca del nuevo orden mundial también influyó en la caída de la Unión Soviética, marcando así el fin de la Guerra Fría y declarando la victoria del capitalismo para el mundo. Cuatro años dirigiendo el poder de los Estados Unidos fueron suficientes para que George Bush pasara a integrar un lugar privilegiado en el tránsito de la historia. En sus últimos años fue víctima de un severo Alzheimer que lo mantuvo alejado de la vida pública hasta que Trump apareció en escena. El 2016, George Bush padre y toda su familia mostraron su desacuerdo ante el trumpismo generalizado apoyado por los republicanos e hicieron un llamado a votar por Jeb Bush, precandidato a la Casa Blanca, que finalmente fue derrotado en las primarias por el actual presidente Trump. Hoy, en Mentiras Verdaderas, la historia de luces y sombras de un hombre que marcó la vida de nuestro mundo presente. George Herbert
Walker Bush es el nombre del expresidente norteamericano recientemente fallecido, de quien conoceremos hoy en la voz de Dr. Phil sus luces y sombras. Y nos gusta revisar la historia, porque también es importante conocerla, porque ya no son solamente hechos puntuales de los Estados Unidos, sino que al ser una de las potencias dominantes nos influyen, evidentemente, a todos y cada uno de nosotros. Podemos hablar de él, algunos rasgos de su juventud y de esta famosa fraternidad de huesos y calaveras. ¿Cómo se llama? Skulls and Bones. Sí, efectivamente. Bueno, algo se decía en la nota introductoria. Él nació en 1924 y en 1936 ingresó a la Academia Phillips en Massachusetts, donde va a comenzar sus estudios, una escuela y un colegio muy privilegiado dentro de esa región de los Estados Unidos. Y por cierto, importante para su futuro, va a ser capitán del equipo de béisbol de su colegio y también del fútbol americano, que van a ser condiciones después que precisamente van a destacar dentro de la fraternidad de los Skulls and Bones, que lo vamos a ver. Eso es muy propio de los norteamericanos, la popularidad en la secundaria a través de los deportes. Lo hemos visto en cientos de películas donde se retrata esto, pero cuán importante es dentro del escalafón, digamos, juvenil, estar siendo partícipe de este tipo de actividades, más aún si eres el capitán. Y capitán, como tú lo dijiste. Mira, pero rápidamente a los 18 años, y sobre todo en 1941, cuando se da el ataque a Pearl Harbor por la Fuerza Aérea Japonesa, él decidió ingresar inmediatamente a la aviación naval y participó e integró el escuadrón torpedo durante todo el conflicto aquel de la Segunda Guerra Mundial. Y va a tener al menos en este ámbito bélico dos participaciones relevantes, que va a ser precisamente en la batalla del Mar de las Filipinas, particularmente el 19 y 20 de junio de 1944, y posteriormente en todo lo que va a ser la operación contra las Islas Bonin, que va a ocurrir el 1 de agosto de 1994. En ese ataque, 44, efectivamente, en ese ataque a las Islas Bonin va a cumplir su misión, pero va a ser su avión, que era un Avenger, de los que significaron en gran medida esos aviones, bueno, la superioridad aérea de los Estados Unidos, va a ser alcanzado por fuego antiaéreo japonés. Y se va a caer el avión y él va a saltar en paracaídas y va a ser rescatado después por un submarino. ¿Por qué es importante esa parte también? Porque esa imagen de George Bush siendo rescatado por el submarino va a ser utilizada después en su campaña presidencial. Sea lo que sea, muy relevante este inicio de la historia de su vida, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, bueno, inmediatamente va a contraer matrimonio con su novia de hacía bastante tiempo y mujer que lo va a acompañar hasta el fin de su vida, que va a ser Barbara Pierce, que después toma el nombre de Barbara Bush. Entre ellos van a tener 6 hijos, que siempre es bueno recordarlos. George Walker, que va a ser presidente de los Estados Unidos posteriormente. Pauline, que va a morir a los 3 años de leucemia. Después, Jeb Bush, que va a ser el gobernador de la Florida. Niels Bush, que más de un dolor de cabeza le va a traer a su padre durante su mandato presidencial, como lo vamos a ver. Marvin y Dorothy Bush, que va a constituir su familia. Por lo tanto, inmediatamente después, ya casado, con sus primeros hijos, va a ingresar a la Universidad de Yale. Y ahí va a comenzar su historia más desconocida, Eduardo.
Exactamente, estamos viendo imágenes ahí justamente de la etapa de la juventud de George Bush padre. Recordemos que el hijo, al llamarse igual y que también fue presidente de los Estados Unidos, podría generar algún tipo de confusión. Estamos hablando de la historia de George Bush padre, recientemente fallecido, presidente de los Estados Unidos, y a quien podríamos, y es parte de lo que vamos a revisar el día de hoy, considerar el patriarca del nuevo orden mundial. Pero aquí ya empecemos a entrar en materia sobre este héroe de guerra, algo que particularmente engancha o enganchaba, no sé, hoy al electorado norteamericano. ¿Quiénes son, Dr. Phil, y para que le quede claro a todos nuestros amables televidentes, quiénes son los famosos Skull and Bones? Los Skulls and Bones, o calavera y huesos, va a ser una de las más antiguas fraternidades universitarias de Yale. Y George Bush padre va a integrarla cuando ingresó a esa casa de estudios. Lo particular de esta, a veces llamada sociedad secreta, no solamente va a ser que es una de las organizaciones que más poder político y económico va a concentrar en los Estados Unidos, sino que en 1888 esta fraternidad va a ser la que va a comandar la fase imperial, la transformación de los Estados Unidos en un imperio mundial. Y también se dice que de esta fraternidad surgieron las primeras ideas de lo que se va a llamar el nuevo orden mundial. Eduardo, los Skull and Bones, en total, desde 1832, desde que se forma esta fraternidad, va a concentrar demasiado poder. Mira, iniciados dentro de esta fraternidad han sido en la historia unos 2.500, miembros de toda esta familia de los huesos y de las calaveras. Recordar algunas cosas de esto, porque estamos hablando de una fraternidad que tiene sus orígenes en todo lo que fue un grupo proveniente de Inglaterra, es decir, los protestantes, anglosajones, británicos que llegaron a Estados Unidos van a tomar cuerpo en todo lo que va a ser las Skull and Bones. Y desde que llegaron van a ser en gran medida quizá esta fraternidad universitaria la de mayor poder político y económico de los Estados Unidos. Ahora, al ser de estos herederos británicos, calvinistas, presbiterianos, van a tener unas ideas bastante oligárquicas. Ellos se van a sentir realmente como superiores a todo el resto de grandes civilizaciones que han existido. Eso no hay que olvidarlo. Se van a sentir superiores a los romanos, a los alemanes, a los judíos, a los bizantinos, a los persas. Se van a sentir, mira, los únicos que van a igualar a los Skull and Bones, según los documentos secretos de estas desclasificaciones. Hubo una desclasificación en el año 2003 de un libro publicado por Chris Millikan que se llama Desenmascarando a los Skull and Bones. Y ahí, a partir de esta fuente y de otros documentos, uno puede decir que ellos se sentían realmente como una clase superior mundial. ¿Como unos elegidos? Por supuesto que sí, Eduardo. Menospreciando en ese sentido al resto y solo igualados también por lo que se llama la Compañía de las Indias Orientales Británicas. Miembros de los Skull and Bones importantes, el padre de George Bush, que se llamó Prescott Bush, y también el hijo, es decir, familia de huesos y calaveras.
Quisiera saber si hay algún indicio de dónde viene el nombre, porque entiendo que hay una historia ahí con la calavera del indio Jerónimo, pero no me lo cuente todavía, Dr. File, porque tenemos que hacer la pausa, es la primera de la noche. Tenemos mucho todavía que recorrer en la historia de George Bush esta noche de viernes, acá en Mentiras Verdaderas. Regresamos. Ya estamos de regreso junto a ustedes, compartiendo esta historia apasionante y desconocida de George Bush, padre, presidente de los Estados Unidos, recientemente fallecido, a quien Dr. File ha señalado, ha indicado, ha marcado como el patriarca del nuevo orden mundial. Ya vamos a llegar a ese punto. Estamos conociendo recién los antecedentes y estábamos en esta sociedad, en esta logia llamada Skulls and Bones. Yo dejaba planteada la pregunta: ¿qué tiene que ver la calavera del indio Jerónimo con parte de esta iconografía que ellos tanto celebran? Mira, pensemos que esta fraternidad fue fundada en 1832 y aparece con un símbolo de la calavera con unos huesos. Hay algunas fotos que muestran precisamente a George Bush y otros tantos, bueno, en torno de la calavera del Apache Jerónimo. Y el simbolismo, aquí lo estamos viendo. Justamente eso. El simbolismo de la calavera, mira, es muy polémico y controvertido dentro de estas lecturas confidenciales, porque de alguna forma representaría esto que estamos viendo acá, bueno, la sangre y los huesos de los ciudadanos sobre los cuales se va a ir sosteniendo el poder de los Skull and Bones, o de estas fraternidades, de esta comunidad blanca protestante heredera de los británicos que llegaron acá y que van a concentrar el poder histórico de los Estados Unidos y que se va a sentir realmente elegidos por el destino para gobernar no solamente Estados Unidos, sino que también todo el mundo a través de la idea del nuevo orden mundial que la van a comenzar a cranear acá. Hay que decir también que George Bush fue y participó de otra fraternidad en Yale que se llamó Delta Kappa Epsilon, también muy antigua, de 1842. Y que de esa, al menos fraternidad, al menos han surgido 6 presidentes de los Estados Unidos y, por cierto, los 2 Bush. Por lo tanto, recordar que detrás de todo esto, siempre todo esto se mantuvo en un silencio desconocido hasta el año 2003, bueno, en realidad hasta 1985, donde se empieza a desclasificar todo. Decir al menos otro detalle importantísimo, porque tenemos la fraternidad de Skull and Bones, tenemos esta Delta Kappa, la Delta Kappa Epsilon, y también este grupo descendiente de protestantes británicos que se llama WASP. WASP significa White Anglo-Saxon Protestant, es decir, protestantes blancos anglosajones, que van a ser los que después van a detentar el poder, se van a transformar en estas fraternidades, se van a concentrar en estas fraternidades, pero que también a partir de estos grupos va a surgir un cuarto grupo que se llama el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. Ese proyecto para el nuevo siglo americano se va a desprender de acá, pero se va a fundar en 1997. Todo el gobierno del hijo de este hombre que vemos en pantalla va a ser partícipe de este proyecto, que va a estar detrás del liderazgo mundial de los Estados Unidos para este año, involucrado en la destrucción de las Torres Gemelas, en la doctrina Bush y, por cierto, en la Segunda Guerra de Estados Unidos en Irak, que lo devastó. Por lo tanto, tenemos en el fondo, a partir de estos 4 grupos, quizá pensando en el llamado Club de la Bohemia también, quizá
los grupos que mayor concentración de poder en los Estados Unidos, se ha tenido en la historia una oligarquía blanca de los cuales depende ahora muchas partes del mundo. Estamos conociendo la historia de George Bush, sus antecedentes, cómo llega este estudiante de Yale que pertenece a estas cofradías a ser un empresario petrolero y posteriormente a presidente de los Estados Unidos. Podemos señalar entonces con claridad que George Bush padre, lo mismo que su padre y lo mismo que su hijo, pertenecía a una oligarquía que buscaba cambiar el orden mundial. La respuesta es sí. George Walker Bush, su padre y también el padre, el abuelo, pertenecientes a una verdadera oligarquía blanca protestante, vinculado con calvinismos y también sectores presbiterianos que van a concentrar el poder en torno no solamente del petróleo, sino que también del oro. Decir lo siguiente: después de haber cursado administración en la Universidad de Yale, Bush se va a trasladar con su familia a Texas, donde va a formar un pequeño imperio petrolero. Esa va a ser su base económica. Y siempre a través de los Skull and Bones, vinculado con las familias más poderosas de los Estados Unidos y quizás del mundo entero, donde uno tiene que, recordar a lo que se llaman los Harriman, los Russell, los Morgan, los Gilman, los Rockefeller, los Madden, los Ford, todos de alguna forma vinculados más o menos a este hombre que vemos acá y, por cierto, al poder de los Estados Unidos. Petróleo, sobre todo, va a ser la fuente donde se va a parar, al menos George Bush, antes de entrar en política. Esa es una pregunta interesante porque Bush se traslada a Texas. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos sus intereses económicos con el mundo del petróleo, que después lo van a empezar a vincular con el que terminaría siendo uno de los enemigos de los Estados Unidos. No me quiero adelantar a la historia. Pero ¿cuándo decide él ingresar a la política? ¿En qué momento el poder económico le hace eco en el poder político? Exactamente a sus 40 años. En 1964, él decide candidatearse como senador de los Estados Unidos. Empresa donde no le fue muy bien porque perdió las elecciones. Ahora bien, siempre es bueno ir recordando aquellos pasajes, porque uno de sus contrincantes, el senador demócrata Ralph Yarborough, lo calificó en aquel entonces de 1964 como un extremista de derecha, al hombre que vemos en pantalla. Al mismo tiempo, en aquel entonces, recordemos que 1964, 65, estaba todo el discurso de Martin Luther King, claro, por los derechos de los negros. En aquel 1964, el expresidente de los Estados Unidos se opuso a todo lo que eran los derechos civiles de los negros, porque uno tiene que decirlo, venían de esta oligarquía, de una sociedad secreta, una fraternidad que se sienten hasta el día de hoy predestinadas a gobernar los Estados Unidos y el mundo entero. Tú mencionabas WASP, te comienzan señalando que son de piel blanca, la supremacía de la piel blanca. Me parece muy interesante ese dato porque, según lo que yo sabía de Bush, su carrera política había empezado el 67, cuando es elegido diputado, pero no conocía de este primer intento a senador 3 años antes. Por supuesto. Después, efectivamente, ahí es elegido diputado del Congreso de los Estados Unidos. Y, por cierto, como diputado de los Estados Unidos, apoyó todo lo que es la política de mentiras sistemáticas del gobierno de Richard Nixon en todo lo que fue la guerra de Vietnam. Claro. Es decir, son grupos de estos republicanos fuertes,
Pero debido, ya siendo evidentemente diputado, digamos, congresista, siendo que ocurrió la muerte y el asesinato de Martin Luther King, ese asesinato no hay que olvidarlo porque de alguna forma todos los blancos que estaban en contra echaron pie atrás, muchos de ellos, y al menos públicamente George Bush aprobó y todo lo que era los derechos de los civiles, pero claro, durante mucho tiempo no estuvo a favor de eso. Y también después de ese periodo va a ser nombrado por Richard Nixon, después de su periodo como parlamentario, va a ser nombrado embajador de los Estados Unidos en la ONU y como miembro ahí de alguna forma y partícipe de todo lo que era el conglomerado republicano para el escándalo de Watergate, que le costó el puesto a Richard Nixon. Evidentemente Bush lo apoyaba, pero fue tal el escándalo del espionaje que fue George Bush que le pidió a Nixon que por favor renunciara en favor de no destruir a todos los republicanos políticamente. Eso es su inicio de carrera política, Eduardo. Esa aventura de la ONU duró hasta el año 1973. Desde el 76 y hasta el año siguiente es sabido que Bush fue director de la CIA. Es interesante y es relevante esto que te quiero plantear, porque en esos años, que fue muy criticado además por las actividades ilícitas en las cuales se vio comprometida la CIA, hay un vínculo con nuestra historia reciente. ¿Tuvo algún nivel de participación George Bush padre en su calidad de director de la CIA en lo que fue el crimen de Orlando Letelier? Amigos y amigas, todos sabemos que en 1995 la Corte Suprema de nuestro país dictaminó que el autor intelectual del homicidio de Orlando Letelier habían sido el general Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinosa, y que los autores materiales fueron dos cubanos nacionalistas, Virgilio Paz y Dionisio Suárez, y un agente de la CIA llamado Michael Townley, doble agente porque también participó en algunas operaciones con la DINA, y en este sentido, como informante pagado de la DINA y como agente de la CIA, justo en momentos donde George Bush padre era el director del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Nos tenemos que detener un minuto en esto, Eduardo, porque ¿qué es lo que sucede realmente después de toda la historia? Y uno lo tiene que decir porque, bueno, a nosotros nos convoca la búsqueda de la verdad, Eduardo. Y en este sentido, mira, más bien dicho, a partir de documentos secretos, del mismo expediente de Orlando Letelier del caso y de una revista, por cierto, que se llamaba Plan B, que desapareció, uno tiene que decir lo siguiente. En febrero de 1976, el crimen de Letelier fue el 21 de septiembre de ese año. En febrero de ese año, el entonces director de la CIA, George Herbert Walker Bush, y el subdirector de la CIA, Vernon Walters, dieron instrucciones para que se realizara una misteriosa reunión en República Dominicana, lo que se llamó la misteriosa reunión de Bonao, ocurrida en mayo de 1976. En esa reunión de Bonao, querido Eduardo, asistieron el agente de la CIA, Michael Townley,
informante pagado de la DINA, pero no apareció nunca en los registros de la DINA Michael Townley como agente de la DINA. Después, Sacha Volman y Orlando Bosch, agentes de la CIA. Ricardo Morales Navarrete y también Luis Posada Carriles, entre otros, que son agentes de la DICIP venezolana y también dobles agentes de la CIA. Pues bien, en esa reunión de Bonao, según los documentos que están en el expediente, según los archivos secretos, se determinó la ejecución dentro del Plan Cóndor, que era este plan de todas las policías secretas de América para derrotar al comunismo y al marxismo. Se determinó la ejecución de 16 atentados. El peor de todos, por cierto, fue el que le ocurrió el 6 de octubre de 1976 en el llamado vuelo 455 de la Cubana Aviación, donde murieron 73 personas. Todo el equipo, por cierto, de esgrima cubano murió. Un director del Partido Comunista Cubano murió. Y el secretario también general del Partido Comunista Cubano también murió. Murieron unos norcoreanos y, por cierto, unos guyaneses, que es de donde había salido el avión. Pues bien, eso fue el peor crimen que se determinó en esa reunión de Bonao. Pero el otro crimen, dentro de esos 16, el único que aceptó la CIA hacerlo dentro de los Estados Unidos, fue el crimen de Orlando Letelier, según consta en estos documentos secretos. Por lo tanto, Eduardo, ya con Manuel Contreras al otro lado, con George Bush padre al otro lado, uno puede decir, finalmente, queridos amigos, que en realidad los verdaderos autores del crimen de Orlando Letelier al menos habrían sido el director de la CIA, George Bush, en aquel 1976, y el subdirector de la CIA, Vernon Walters. Y la DINA habría participado dentro de acciones preoperativas. Pero quien puso la bomba, agente CIA y dos cubanos nacionalistas que trabajaban para la CIA, los autores materiales. Era importante decir esto porque tiene que ver con nuestra historia reciente. Ahí están los antecedentes. Lamentablemente, salvo Michael Townley, que algunos le llaman la sombra del director, la sombra de George Bush, por cierto, todos murieron en extrañas, digamos, circunstancias. A todos los asesinaron los que participaron en esa reunión de Bonao por orden de la CIA. 42 años han pasado desde aquel hecho, desde lo que acaba de relatar Dr. File. Y 5 años después de estos acontecimientos, George Bush, este joven estudiante vinculado con logias de poder, empresario petrolero de Texas, que llegó al Congreso, que llegó a la ONU, que llegó a la CIA, llega a uno de los cargos más importantes dentro de la estructura norteamericana, como es el de vicepresidente, el año 1981. Y eso que sería prácticamente la plataforma ideal para hacer su campaña posteriormente. Y fue su plataforma ideal, porque la estrategia no solamente fue acompañar a Ronald Reagan durante sus 2 mandatos, sino que él guardó un bajo perfil durante ese tiempo. Pero mientras guardaba ese bajo perfil, claro, de vicepresidente de los Estados Unidos, se concentró sobre todo en ampliar todas sus redes de poder, no solamente en los Estados Unidos, en el mundo entero. Se codeó con cuánto personaje vamos a ir conociendo, desde China y, por cierto, hasta Irak. Algo me ibas a decir. Ahora bien, todo ese mandato de Reagan, ahí lo estamos viendo, Ronald Reagan, y también de Bush, fue también escandalizado por todo lo que fue el caso Irán-Contra, que ocurrió entre 1985 y 1987. Recordemos que de 1980 a 1988 estaba en guerra y estuvo en guerra Irán con Irak.
Y los Estados Unidos, el Congreso tenía prohibido venderles armas. Y bueno, y lo que se supo... ¿Qué creen ustedes? Es que en realidad al menos los Estados Unidos le vendió armas a Irán por al menos 47 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que en aquel entonces también los Estados Unidos apoyaba indirectamente a Irak, a Saddam Hussein. Y por otro lado le están pasando armas a Irán. Le ayudaba la cueca para hacer su negocio. Así es, mira, uno lo puede considerar escandaloso, pero la guerra es así. Es un escándalo en sí mismo. Los grandes imperios de la guerra, las grandes industrias, lo que hacen, necesitan vender armas para un lado y para otro. Por lo tanto, escándalo. Y el segundo escándalo de este Irán-Contra fue que al menos el gobierno de Ronald Reagan, aquí con Bush al lado, también financió, por al menos se cuentan por ahí 300 millones de dólares, todo el movimiento armado nicaragüense que se llamó el movimiento Contra, que peleaba contra el gobierno sandinista de Daniel Ortega. Recordemos que el sandinismo era un socialismo antiimperialista en Nicaragua. Bueno, a kilómetros de... le estaban pasando plata para el financiamiento de los Contra. Ahora bien, evidentemente, cuando ocurren estas cosas, y lo vemos a cada rato, los peces gordos no caen, pues. Caen los peces pequeños, los más débiles. Por lo tanto, de todo este escándalo Irán-Contra, que escandalizó al mundo entero, ¿por qué? Por la doble moral que tienen los Estados Unidos. Mira, de Estados Unidos para adentro es una cosa, pero la política exterior de los Estados Unidos es una política maquiavélica basada en la mentira, y esto fue otro ejemplo, cómo manejaban todas estas inversiones, pero claro, salieron al menos libres de polvo y paja, cayeron otros tantos, y así es la vida, Eduardo, y así es la historia. Ahora, para pasar de vicepresidente a presidente hay que lanzar una campaña, y esas campañas generalmente son muy onerosas. Y entiendo yo que la de George Bush padre fue particularmente generosa en términos de despliegue económico. ¿Cómo fue la campaña presidencial de Bush? Mira, la campaña tiene dos grandes rasgos dentro de esta breve síntesis que estamos haciendo. Pero lo primero que uno tiene que señalar, Eduardo, dentro de la historia de los Estados Unidos, nunca un presidente ha dispuesto de un servicio de mayor propaganda comunicacional como en la campaña presidencial de George Bush. Se dice, al menos 28 directores de medios participaron en la campaña, a tal grado que solamente es comparable la campaña propagandística de George Bush a lo que hizo Joseph Goebbels con todo lo que fue Hitler. Con la propaganda nazi. Por supuesto. Ahora, bueno, algo tienen que ver ahí la Alemania nazi también con los Skull and Bones, porque, mira, el papá de George Bush habría financiado a través de un banco como su director, habría financiado también a Hitler. Y por otro lado también los Skull and Bones se dice que comían con una cubierto de plata de Hitler. Pues bien, el primer rasgo entonces de esta campaña fue poderosísima. Y que llega hasta el día de hoy, Eduardo, cuando uno ve los periódicos lamentables de este país, aquí los principales periódicos de nuestro país lo elevan como un gran héroe a Bush. Y en realidad todos tienen luces y sombras, no nos pongan las puras luces nomás, pues. Si todos tienen dos caras. No se enoje conmigo, doctor File. No, pero sí con el control de las conciencias. Entonces, eso fue el primer rasgo. La propaganda fue gigante,
solamente comparable a la que hizo Goebbels con Hitler. Y el otro rasgo tiene que ver con su director de finanzas, Eduardo, que se llama Robert Mosbacher. Él lo que hizo, mira, recolectó alrededor de 85 millones de dólares para la campaña, ¿ya? 25 de esos millones se fueron al comité republicano. Pero el escándalo no fue ese, sino que muchos contribuyentes a la campaña de Bush que le pasaban $100.000, ese era el piso. El piso. El piso de $100.000, bueno, los que pasaban $100.000, bueno, se les aseguraba algún puesto en alguna embajada, algún puesto. Es decir, lo que estaba haciendo era lo que se llama la venalidad, que eso es una práctica que viene de Roma, la venta del cargo público. Entonces, bueno, yo le paso $100.000, me voy a asegurar de alguna embajada por ahí. ¿Cuánto cuesta, claro? Por lo tanto, eso fue de alguna forma, dentro de muchas otras cosas. No le fue bien al principio en la campaña presidencial, después repuntó y después le ganó a Dukakis con un 53%. Pero también uno tiene que decir lo siguiente para entender bien. Desde 1925 o 26, esa elección fue con la menor participación ciudadana de la historia de los Estados Unidos. Solamente participó en la elección el 49% de la elección. Entonces, esto también nos lleva a un problema que se vive acá, que es la falta de legitimidad de las democracias que hoy día uno tiene. Porque todos sabemos que en nuestro país tampoco en la última elección no votó la mayoría. Piñera en ese sentido tiene un 37% de población, pero la mayoría está en otra. Bueno, algo parecido le pasó a Bush en aquella elección. Termina asumiendo en enero de 1989 y viene asociado a otro personaje insigne como Henry Kissinger. A Henry Kissinger, que va a ser un hombre clave porque no solamente va a formar parte del Consejo de Seguridad de él, sino que Henry Kissinger está directamente involucrado y partícipe no solamente en la conformación del nuevo orden mundial, sino que también, en todas las políticas que tienen que ver con la seguridad. Y en este sentido, cuando asumen, ellos se van a sentir realmente como que al fin el destino o esta predestinación los lleva a ser superiores a todo el resto. Se sienten todos sus gobiernos, no solamente él, todo su gobierno, sobre todo los primeros 100 días, se van a sentir como el triunfo de la oligarquía. Comienzan delirios de grandezas, por cierto, que van a ir a implementar poco a poco el discurso en favor del nuevo orden mundial, que vale la pena escucharlo de la voz del mismo George Bush. Tenemos una declaración dentro de este inicio de esta administración que se va a sentir en ese sentido la futura administración llamada a controlar el mundo, como vamos a ver. Escuchemos la siguiente declaración. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Muy evidentemente lo que señala ahí George Bush. Decíamos que él asume en enero de 1989. El 9 de noviembre de ese mismo año ocurre un hecho histórico que probablemente marcará en los libros el cambio de una era, que estamos hablando de la caída del muro de Berlín. ¿Qué significó para George Bush y de este deseo de un nuevo orden mundial la caída del muro de Berlín?
la caída del muro de Berlín va a marcar la vida de George Bush padre, en cuanto que lo va a catapultar como el gran héroe de los Estados Unidos, que va a sellar el triunfo del capitalismo frente al comunismo en la Guerra Fría. Y al mismo tiempo, queridos amigos y amigas, lo va a hacer sentir como un verdadero emperador del nuevo orden mundial. Eduardo, llegado a este punto, eso fue lo que sucedió. La Unión Soviética y los Estados Unidos se dieron cuenta ya por los 80 que ninguno de los dos iba a poder conquistar el mundo mediante la Guerra Fría. Las economías de ambos conglomerados estaban débiles, pero claro, mucho más debilitada la soviética. En consecuencia, cuando asume Bush, va a ser como la guinda de la torta para irrumpir como este gran, símbolo del triunfo del capitalismo. Y aquí entramos en los temas más profundos del orden mundial, Eduardo, que tienen que ver con su ideología más profunda y también con su ideólogo más profundo. ¿Quién es el ideólogo más profundo en este fin de la historia? Tú lo mencionaste indirectamente, Eduardo, porque el ideólogo del gobierno de Bush, y muy importante dentro de todo lo que es el nuevo orden mundial, va a ser Francis Fukuyama, también integrante de todo lo que es el proyecto para un nuevo siglo americano. Él escribió El fin de la historia. Mira, hasta llegó a Chile a hacer su propaganda con el nuevo orden mundial. ¿Y qué es lo que significa? Aquí lo estamos viendo, ¿ya? Digamos que es norteamericano. Alguno podría pensar que es de origen japonés, pero él es norteamericano, Francis Fukuyama. ¿Qué es lo que significa el fin de la historia y la ideología del nuevo orden mundial? A menos en aquel año 1988-89, cuando van a asumir estos el poder. Mira, va a significar que en el mundo, según Fukuyama, no va a haber ninguna alternativa, nunca más, ni a la democracia estadounidense, ni al capitalismo o liberalismo estadounidense en lo económico. Es decir, se acaba la historia porque desde la caída del muro de Berlín, supuestamente a lo único que podemos aspirar es a esto. Y en este sentido, tiene dos patas importantísimas esta idea del fin de la historia. El planeta entero se va a ver, o al menos la ideología detrás, se vería dominado por un Estado homogéneo universal, el Estado de los Estados Unidos, que va a implementar dos cosas muy relevantes. Dentro del capitalismo en el mundo, abundancia de, modelos económicos capitalistas de libre mercado variados, pero todo dentro del capitalismo. No hay otra alternativa, según Fukuyama. Y lo otro, la cultura del consumo se va a hacer infinitamente diversa. Por lo tanto, Fukuyama va a plantear esto. Va a plantear también lo que se llama la ignorancia de la pobreza. Para Fukuyama y todo el gobierno de Bush y para el nuevo orden mundial, porque esto tiene que ver con el nuevo orden mundial, la pobreza no es consecuencia del capitalismo, porque el capitalismo te genera riqueza, sino que es consecuencia de políticas esclavistas anteriores, de una mala educación y de otras tantas cosas. Pero va a estar obligado Fukuyama a ignorar a los pobres, primero que nada. Y por otro lado, a favorecer a los ricos. Recordemos que de alguna forma todos los protestantes blancos
anglosajones que concentran el poder, al ser protestantes y ser calvinistas y presbiterianos, el tener recursos económicos es señal de estar bien con su Dios. Y la pobreza es señal de estar mal con su Dios. Por lo tanto, a los pobres, el nuevo orden mundial los va a ignorar, Eduardo. Esa es la ideología que se va a ir instaurando a partir del gobierno de Bush. Es interesante también ese libro, que es absolutamente recomendable leer, no tanto por lo que dice, sino que por tener un juicio crítico al respecto, que al terminar la lucha de las ideologías se da el paso, porque van a seguir ocurriendo cosas en la historia, a la ciencia. Fukuyama, este norteamericano de origen japonés, es uno de los principales ideólogos de la doctrina de George Bush, historia que estamos conociendo el día de hoy. Claro que si Francis Fukuyama lo tendría, si lo tuviese aquí enfrente, sus postulados caerían como un palitroque, Eduardo. ¿Ya? Eso hay que decirlo, porque a mí no me... O sea, ¿qué iba a decir? Que la única alternativa en el mundo entero es la democracia y el capitalismo, y que no hay otra alternativa más que esa. Vaya. Pero así es el nuevo orden mundial y tenemos una declaración ya dentro de este contexto para ir profundizando en este patriarca de este sistema que busca el control del mundo entero, pero que no lo ha logrado todavía. Vamos a escucharlo. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order, can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, east and west, north and south, can prosper and live in harmony. 100 generations have searched for this elusive path to peace, while 1,000 wars raged across the span of human endeavor. And today that new world is struggling to be born. A world quite different from the one we've known. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice. A world where the strong respect the rights of the weak. Qué interesante cuando parte esa locución y es un mundo donde el flagelo del terror y del terrorismo desaparezcan. Y fue justamente en la administración de su hijo donde esto cobra más notoriedad que nunca. Y fíjate tú, también uno tiene que decirlo, y termina diciendo que se van a preocupar de los débiles. Mira, el discurso acá es sobre todo, no está orientado al pueblo, está orientado a la oligarquía en el poder. Y uno tiene que decir aquí al menos un par de aspectos. Mira, durante el primer año de Bush, lo que hizo fue despreciar a la miseria de los Estados Unidos, a todos los menesterosos para afuera, esto está mal con Dios. Segundo elemento, favoreció, por cierto, mira, una asociación de ahorro que se llamaba SL, cuyo director, uno de los directores, era su hijo Niels Bush. Bueno, el presidente la quiso ayudar con un refinanciamiento de 164.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares le pasaron al Fondo Monetario Internacional y a los pobres prácticamente ignorados. Comenzó a ser muy criticado, sobre todo, realmente fue un escándalo nacional lo que hizo en el nombramiento de las embajadas, porque ahí aparecieron los buitres rapaces, los oligarcas de la codicia, que claro, empezaron a cobrar las cuentas, pues. Yo le pasé $100.000, deme una embajada. Escándalo nacional en los Estados Unidos lo que fue la designación de las embajadas de los Países Bajos, Holanda, de Nueva Zelanda, de Luxemburgo, de Madrid, de Australia. Todos amigos de esta oligarquía en el poder y en gran medida, bueno, legiones de buitres codiciosos, Eduardo,
que buscaban prácticamente consolidar el poder absoluto e ir construyendo el nuevo orden mundial. A George Bush también, porque él asume en una época que estuvo plagada de hitos históricos, evidentemente, que han quedado registrados. A él le toca enfrentar una situación que ocurre en China, que es una masacre despiadada, es uno de los episodios oscuros de los últimos años de nuestra era, que es la masacre en la plaza de Tiananmen un 15 de abril, desde el 15 de abril al 4 de junio del año 1989. ¿Por qué George Bush en los Estados Unidos fue tan duramente criticado por esta masacre aberrante ocurrida en la China comunista? La masacre de Tiananmen va a significar una inmensa crítica a George Bush simplemente porque no apoyó a los manifestantes, a los estudiantes que reclamaban contra, el gobierno del Partido Comunista Chino ultra severo que ocurría en aquel lugar. Recordemos que es una protesta organizada por los jóvenes en China que no pedían grandes cosas en el fondo, si es que uno lo mira desde la perspectiva occidental. Pedían tener acceso a espacios de libertad que estaban muy profundamente reprimidos en aquellos años. China, estamos hablando del año 1989, China hoy recién tiene unos atisbos de libertad dentro de un sistema que todavía es muy precario. Recordemos que China tiene redes sociales propias, hasta hace poco no tenían acceso a internet masivo y todavía hay una serie de derechos civiles que no son respetados en China. Cuestión que no se habla mucho porque es el principal socio comercial de nuestro país y ante eso, habrá que agachar el moño muchas veces. Y ahí estamos viendo una imagen que es emblemática de este hombre que se para frente al tanque. Por cierto, nunca se supo qué pasó con él, ni con cientos de personas que murieron. Mira, las cifras, en las guerras y en estos casos siempre las cifras de muertos son bastante desconocidas. Se dice que hubo entre 400 a 800 muertos y al menos 7.000 heridos. Recordemos, que es un gobierno que levanta a su ejército contra los jóvenes desarmados en la plaza de Tiananmen. Estas imágenes que muchos las pudimos ver, no en vivo, pero en los noticieros de cada día, eran escalofriantes. Porque veíamos esto, pero sabíamos que más allá, lo que no se estaba grabando era la masacre de los jóvenes. La masacre de los jóvenes, como tú lo viste. Mira, se le criticó a George Bush porque no se comprometió con los estudiantes y se dice que habría bastado simplemente una declaración de Bush para haber evitado la masacre, pero él guardó silencio. ¿Por qué guardó silencio? Bueno, guardó silencio porque, mira, en aquel tiempo, 1989, durante los años previos, Estados Unidos y particularmente él como vicepresidente, como director de la CIA, como vicepresidente, debió mantener relaciones muy estrechas con el gobierno chino porque dentro del concierto mundial, mientras la Unión Soviética no perdiera poder, los Estados Unidos tenían que estar en buena relación con la segunda potencia después de la Unión Soviética en aquel entonces, que era China. Al mismo tiempo, en 1975, George Bush se reunió con el jerarca Deng Xiaoping y mantuvieron muy buenas relaciones. Y también hay que decir que el silencio del gobierno de Bush se debió en gran medida a Henry Kissinger. Henry Kissinger, por cierto, tenía contratos de consultorías muy lucrativos con todo lo que era el gobierno chino de aquel tiempo. Entonces, habría sido él el que detuvo cualquier manifestación en contra del gobierno chino comunista y quizá hubiese apagado la
Bueno, la masacre, se dice que hubiese bastado una palabra de Bush, pero guardó silencio. Lo que dijo fue posteriormente lo siguiente, después de la masacre: yo viví en China, comprendo la importancia de la relación del pueblo chino y su gobierno. A los Estados Unidos le interesa tener buenas relaciones. Sería todo. Entonces, por eso fue muy criticado en este episodio. Un episodio tremendo, la masacre de la plaza de Tiananmen. Las cifras oficiales, como decía Dr. File, 400, 800. Según algunas cifras de la Cruz Roja, se habla de más de 2.500. Y según un telegrama desclasificado de Inglaterra, se habla de una cifra que varía entre los 7.000 y 10.000. Como pueden ver, una dictadura evidentemente esconde sus propias muertes. ¿Ha escuchado usted hablar de la operación Torres de Vigía? ¿Ha escuchado hablar usted de la política de educación que tuvo George Bush? Bueno, al regreso de la pausa lo conversamos junto al Dr. File. Se van derivando otras y otras y al final lo único que se tiene es una suerte de caos. Ya, estamos de regreso esta noche de viernes, estamos hablando de la historia de George Bush padre. Hemos ido recorriendo parte de sus luces y sombras, como muy bien ha dicho Dr. File. Y yo había dejado planteado el tema de la política de educación de George Bush. Eduardo, la política educativa de George Bush fue la política del nuevo orden mundial. Al nuevo orden mundial no le interesa tener una buena educación, solamente le interesa tener personas con competencias simplemente para trabajar en las empresas, pero no grandes críticos, ni desarrollar la filosofía. De alguna forma, eso lo vemos hasta el día de hoy, cómo sacan la filosofía de nuestra educación, pero sí le ponen economía. Bueno, en términos claros, el presupuesto de educación con George Bush y con Reagan anteriormente bajó de 2,5% a 1,8%. Todas las pruebas para medir los niveles de sus propios alumnos bajaron. También se menospreció muchísimo a todas las personas deficientes mentales, excluido. Mira, el pobre, el menesteroso, no tiene cabida en la oligarquía, entonces se le ignora. Los discursos no van para ellos, ¿ya? Y uno no tiene que olvidar nunca que al menos en los Estados Unidos, de 250 millones de personas hay 50 millones de pobres. Bueno, todo esto generó una crisis de confianza en el gobierno. Fue criticado, se le preguntó en muchas editoriales, ¿está muerto el gobierno? Hubo un déficit también fiscal, se le acusó de malversación de fondos. En consecuencia, había que hacer algo para salir de esta crisis, Eduardo. El nuevo orden mundial y su manifestación en la educación, pero el nuevo orden mundial también tuvo acciones concretas. Quiero preguntarlo desde esta perspectiva. ¿Fue la invasión a Panamá una señal del nuevo orden mundial en la administración Bush? Amigos y amigas, desde la caída del muro de Berlín, las prioridades de estos dos grandes bloques fue otra. Ya no iban a estar los ojos puestos en los países poderosos, sino que la guerra iba a ser contra los países del tercer mundo y del segundo mundo, países en vías de desarrollo. Por eso, uno puede decir que la primera acción clara de guerra dentro del contexto del nuevo orden mundial del gobierno de George Bush, que le sirvió para salir de las crisis interna que tenía y del desprestigio, fue precisamente la invasión a Panamá, que ellos creían y lo sentían como propio, sobre todo el canal de Panamá. Eduardo, claro, frente a la crisis, ¿qué es lo que se hace? Hagamos una guerra, pues. Esa es la política real.
o llamada Realpolitik de los Skull and Bones. Cuando hay una crisis, lo mejor, huesos y sangre. La guerra, ¿qué es lo que hace? Unifica, Eduardo. Se olvidan los problemas y de alguna forma la guerra vuelve a sentarlos a todos con una causa. Personajes como este señor Manuel Antonio Noriega, a quien vemos en nuestro holograma, finalmente terminan siendo el chivo expiatorio perfecto, porque no digamos que Noriega tampoco era un angelito al cual estaba tranquilo y lo invadieron, también tenía lo suyo, pero finalmente le da la excusa perfecta a ese intento de instalarse. Por supuesto. Mira, el discurso de los Estados Unidos fue, bueno, vamos a proteger a los estadounidenses en Panamá de este hombre que está acá. Vamos a defender la democracia y los derechos humanos. Vamos a sacar a Noriega, porque no solamente era un asesino, sino también lo calificaron de narcotraficante. Y, en realidad, ¿qué es lo que sucedió? Y aquí es donde uno se tiene que meter en estas cosas que muchas veces corren en los laberintos de los servicios secretos y de la inteligencia mundial. Pues bien, Noriega en el poder directo e indirecto durante mucho tiempo, en 1984 exigió el cierre de la Escuela de las Américas en Panamá. De lo que hemos hablado acá en el programa. Recordemos que la Escuela de las Américas era un lugar donde se prepararon muchos militares para combatir a los regímenes comunistas marxistas en la región. Noriega dijo, basta de que sigan entrenando acá a los estadounidenses. Y en consecuencia, también para hacer respetar el tratado Carter-Torrijos, que era el tratado por todo el dominio y el destino que iba a tener el canal de Panamá, invadieron ese país entre el 20 de diciembre y el 31 de enero, 20 de diciembre de 1989 y 31 de enero, o sea, 31 de enero de 1990. Pues bien, aquí viene algo que se sabe poco, pero que son esas sombras también que tiene, Bush, pues. El 8 de diciembre de 1976, George Bush, como director de la CIA, se reunió en la Embajada de Panamá en los Estados Unidos con Noriega. ¿Qué hablaron? Ahí es donde aparece lo que se llama la operación Watchtower. Aquí estamos viendo esta foto que se filtró y que prueba la conversación que tuvieron juntos. Si los documentos confidenciales y otros desclasificados son los correctos, después de esta reunión, o durante esta reunión, se habló de esta operación que se llamaba Torre de Vigía y que consistía fundamentalmente, en una parte de una operación aún más profunda que se llama la Operación Atalaya. La Torre de Vigía, la Operación Torre de Vigía, era parte de la Operación Atalaya. ¿Y en qué estaba esta Operación Atalaya? Según estos documentos y particularmente según las declaraciones de Edward P. Cutolo, que es un comandante de las Fuerzas Especiales estadounidenses en Colombia. Pues bien, se habrían reunido con Noriega, Bush, para permitirle a los Estados Unidos, contrabandear cosas libremente por el canal de Panamá, desde Colombia hacia los Estados Unidos y que pasaran, como decimos, piola, pues, ¿ya? Ahora bien, habría participado detrás de estas operaciones de contrabando la CIA, la inteligencia del Mossad también, pero si las declaraciones son las correctas, yo me permito leer lo que dijo este comandante de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Dijo, la carga transportada en el avión desde Colombia a Panamá era cocaína.
si esto es así, uno tiene que decir que al menos hay una sombra, porque quizá en esa conversación con Noriega, bueno, se habría concertado el hacer vista gorda a cambio de un pago que se le hacía a Noriega anualmente. Claro, era de buena onda. Sí, la CIA, o sea, Noriega trabajó para la CIA, parece que haciendo pasar todas estas cosas. Así es la vida, así es la historia, una conspiración, pero decir una declaración de Noriega, Eduardo, que dice en una entrevista con el periodista Mike Wallace del 4 de febrero de 1988. ¿88? 88, antes. Una conspiración del Departamento de Justicia en su contra por haber impedido el entrenamiento de soldados de los Estados Unidos en la Escuela de las Américas. Primer argumento. Y lo único que nos protegerá, dice, de ser atacados política y económicamente por los Estados Unidos es permitir que los contras se entrenen en Panamá. Bueno, este es el contexto de estas operaciones Atalaya y Torre de Vigía, donde habría estado también metido Bush. Y su administración, los contra, nuevamente, los mismos de Irán, contra, ahí se vuelven a aparecer. Y finalmente, este hombre que vemos en pantalla termina como muchos de los enemigos que antes fueron socios de Estados Unidos, pagando ellos en los platos rotos. Pero quiero preguntar algo que es un poco el origen de este capítulo de hoy. Cuando conversábamos en las semanas, en la pauta de los temas por donde enfocar este episodio, Dr. Phil dijo, ¿es George Bush el patriarca del nuevo orden mundial? O el emperador, si es que se quisiera ver también, del nuevo orden mundial. ¿Por qué Dr. Phil puede afirmar que George Bush padre se convierte en el patriarca del nuevo orden mundial? George Bush, desde que asume el poder total en los Estados Unidos, va a ir implementando políticas bélicas y también económicas tendientes a una cosa: el establecimiento, queridos amigos y amigas, de lo que se llama una plataforma burocrática para que los gobiernos del mundo entero comiencen a trabajar no para sus pueblos, sino que para las grandes empresas transnacionales o empresas de sociedad anónima. Todo esto se lleva a cabo por dos caminos: el establecimiento de los grandes tratados de libre comercio que va a impulsar George Bush, y también por la guerra contra las naciones más débiles del mundo. Eduardo. Me imagino que acá unos viejos amigos conocidos de este programa, como es el Club de Bilderberg, tendrán algo que decir en ese contexto que usted señala, doctor Phil. Para meternos de lleno, decir lo siguiente: mira, el nuevo orden mundial se estableció en la reunión del Club Bilderberg de 1968, que se realizó en Canadá. Ese año, durante esa reunión, dijeron ya, tenemos que implementar esta plataforma burocrática para las grandes empresas transnacionales. Recordemos quiénes estaban sentados en esa mesa. Bueno, en el Club Bilderberg habría estado también Bush. Bueno, es parte del Club Bilderberg. El hijo, George Walker Bush, no es del Club Bilderberg, pero su padre sí. Había una foto conocida, ¿no?, de Bush padre. Mira, en el Club Bilderberg. Está presente, por cierto. Por lo tanto, en esa reunión que es, bueno, una reunión de los grandes plutócratas más poderosos, reyes, princesas del mundo entero, medios de comunicación, los directores, etcétera, se determinó entonces que hay que comenzar a establecer este gobierno de las grandes transnacionales que van a reemplazar todo lo que es
el gobierno basado en los territorios. Y, en consecuencia, lo que se va a necesitar a partir de 1968 son gobiernos, mira, que van a trabajar sobre todo para las grandes empresas del mundo y no necesariamente para sus pueblos. En consecuencia, y todo esto financiado por los grandes grupos de poder. Segundo elemento importantísimo dentro de este contexto del nuevo orden mundial. Cuando Bush y Gorbachev se reúnen y dicen, bueno, ya se acabó la Guerra Fría, claro, no peleemos más, pero ahora nos tenemos que coludir para gobernar el mundo de otra forma. Claro. Y los ojos de estas dos potencias, y sobre todo de los Estados Unidos, van a estar puestos en los países débiles, en los países del tercer mundo y en vías de desarrollo. Hacia ellos ahora había que apuntar los dardos, sobre todo en el ámbito de la guerra. Tercer elemento, aparece con mucha fuerza lo que fue Inglaterra en este contexto de establecimiento del nuevo orden mundial, porque Inglaterra va a ser la que va a promover sobre todo la guerra. Hay que hacer guerra. Y sobre todo para estos, de alguna forma, se ponen de acuerdo, pero Inglaterra aprieta para que haya guerra contra los países más débiles del tercer mundo y cuarto mundo dentro del contexto de la Realpolitik, que como te decía, es la política de la sangre, es la política de una limpieza espiritual que permite a una nación unirse por una causa y superar los conflictos internos. Y como cuarto elemento de esta preparación mundial, aparece que, bueno, Irak le ganó de alguna forma la guerra a Irán en 1988, por lo tanto también aparece este país como un país que va a haber, digamos, donde se van a centrar los ojos de Estados Unidos, Inglaterra y, por cierto, Israel. Hacia allá tenían que ir porque no iban a permitir que se recuperara Irak después de esta guerra que le dejó 65.000 millones de dólares de déficit. Y es aquí cuando va a comenzar realmente el establecimiento a nivel global de lo que va a ser el nuevo orden mundial. Uno tiene que recordar también que todo lo que son los observadores sionistas, el sionismo es como el brazo más duro de Israel, ellos definen como seguridad mínima en la región la capacidad de Israel para derrotar a la coalición de todos los países árabes unidos. Esa es eso es su definición de seguridad mínima. Y es aquí donde va a comenzar en 1988, mira, lo que se llama la preparación y el debilitamiento de Irak para la guerra, la tormenta del desierto que va a comenzar. Ahora, otro elemento, porque claro, esto pasa en un ámbito, y en el ámbito económico, como lo señalaba también, Bush aparece como el primer promotor de los tratados de libre comercio que después los vamos a firmar acá en Chile, de norte a sur. Sí, pues. Y eso es clave para el establecimiento del nuevo orden mundial, porque facilita, bueno, es parte del desarrollo, pero facilita también todo lo que son, instalar gobiernos que en realidad trabajan para el poder económico y no para los pueblos. Sea lo que sea, Eduardo, se va a venir la tormenta del desierto, se va a venir la madre de todas las guerras, en palabras de Saddam Hussein, señal también del nuevo orden mundial. Mencionábamos hace un rato a Noriega, este aliado norteamericano que termina tras prisión. En agosto del 88, cuando termina la guerra de Irán-Irak, el derrotado Ayatollah Khomeini por parte de Irán y versus un triunfador. Su nombre, ustedes probablemente lo recordarán muy bien, Saddam Hussein, que se termina convirtiendo en el próximo enemigo a vencer.
y ya sabemos cómo terminó su historia. Las imágenes incluso están ahí disponibles en YouTube. ¿Cómo se preparó la tormenta del desierto? Que debe ser una de las primeras guerras transmitidas en vivo por la televisión mundial, y los alcances que tuvo esto en el nuevo orden. Al regreso de la pausa, junto a Dr. File, última pausa de la noche. Estamos en este momento de la historia. Ha terminado la guerra de Irán e Irak. Pierde Irán, pierde el Ayatollah Khomeini, se eleva Saddam Hussein como el ganador de una guerra que le ha costado millones de dólares. Siendo un país petrolero, está en una crisis y cifra su mirada en Kuwait. Estos son los ingredientes, es el caldo de cultivo para una historia que comienza por lo menos desde el ámbito bélico, con la tormenta del desierto. ¿Cómo se gesta esta tormenta del desierto que decíamos es probablemente una de las primeras guerras televisadas en vivo para el mundo entero? Los ojos, después de la caída del muro de Berlín, van a estar puestos sobre todo en los países del tercer mundo y del segundo mundo, y particularmente en Irak. Lo real es que tanto Estados Unidos como Inglaterra e Israel se unieron para que Saddam Hussein, en un estado de desesperación económica debido a la deuda de 65.000 millones de dólares que mantenía, lo llevaran a, como se dice, picar el anzuelo e invadir Kuwait. Todo esto dentro de una orquestación siniestra de los acontecimientos que yo se los voy a contar. Esto forma parte de una guerra económica contra Irak. Mira, Eduardo, Bush comienza a tener ciertos, acciones para distraer a Saddam Hussein. En marzo de 1990 se opuso a los asentamientos judíos en la Cisjordania y también en Gaza. Se opuso. Por otro lado, incitó a Isaac Shamir a tomar acciones de mayor belicosidad en el Likud. Después, condicionó los préstamos a Israel por 400 millones de dólares y se suspendió el diálogo con la OLP. Dentro de esas primeras acciones, lo que va a hacer... Ahí estamos viendo a Saddam Hussein. Aquí estamos viendo a Saddam Hussein. ¿Qué es lo que sucede? Durante la guerra entre Irak e Irán, Irak salió en defensa de Kuwait frente a las legiones del Ayatollah Khomeini de Irán. Claro. Y Irak los defendió. También defendió Irak Arabia Saudita, pozos petroleros, regiones de petróleo, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucedió? Y quedó acogotado con 65.000 millones de dólares de deuda. ¿Qué es lo que sucedió y cómo se hace la guerra económica previa a la guerra bélica? Kuwait y Arabia Saudita comenzaron a producir 550.000 barriles de petróleo extra día por día. Lo que hizo, primero no estaban autorizados y después mantuvo los precios bajos del petróleo, cosa que le beneficiaba a los Estados Unidos, pero que acogotaba a Irak. Aumentaba la oferta. Después, Kuwait, en un pozo petrolero que se llama Rumalia, que está en la frontera con Irak, que es una técnica de los petroleros de siempre. Se meten para abajo, meten las cañerías y empiezan a robar el petróleo, digamos, del subsuelo, del otro lado, de la frontera.
se transformó Rumalia en un punto de conflicto porque Saddam Hussein empezó a reclamar. También le había pedido Saddam Hussein, bueno, ahora ayúdenme a mí, después, yo lo ayudé primero, ayúdenme a mí ahora. Sin embargo, el emir de Kuwait, que se llamaba Jaber al-Sabah, lo que hizo, no solamente no lo ayudó, sino que se cuenta que comenzó a imprimir, mira, masas y masas de billetes falsos de la moneda iraquí para generar una hiperinflación. Y, por cierto, en un momento dado, todas estas circunstancias van a llevar a la desesperación a Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque no tenía cómo salir de la crisis económica en la cual estaba. Y acusó directamente al emir de Kuwait de realizar textualmente una conspiración sionista estadounidense contra Kuwait, apretándolo por todos lados, bajando el precio del petróleo, promoviendo la hiperinflación. Y mientras tanto, en todas las reuniones que tuvo en esta situación, los Estados Unidos, Inglaterra, le decían que, bueno, no iban a intervenir en un posible conflicto de Irak con Kuwait. Particularmente hay nombres claves como Tiny Rowland, que es un empresario británico, custodio de las propiedades reales británicas, que estuvo en julio de 1990 en Irak. Algunos dicen que él le habría dicho que Inglaterra no iba a hacer nada si invadían Kuwait. Después, las tropas iraquíes ya el 16 y 17 de julio de ese año 1990 se meten y ya avanzan contra la frontera. Pero hay una reunión el 24 de julio de una de las secretarias del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Margaret Tweedwiller, que dice textualmente: no tenemos ningún tratado de defensa con Kuwait y no hay compromisos de los Estados Unidos especiales para defender Kuwait. El Washington Post publicó también en ese julio: los Estados Unidos probablemente no desafiarán directamente la acción de Irak que se avecina, sino que se unirán a los gobiernos árabes para presionar a Irak a que deje Kuwait. El 25 de julio de 1990, April Glaspie, embajadora del Servicio Exterior de los Estados Unidos, se reunió con Saddam Hussein a pocos días que se detonara la guerra y dijo: no tenemos ninguna opinión sobre el conflicto árabe ni sobre su desacuerdo fronterizo con Kuwait. Tengo instrucciones directas del presidente para buscar mejorar las relaciones con Irak. Eso fue el 25 de julio. Sí. La guerra comenzó el 2 de agosto, estamos a días. Y en consecuencia, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que todos sabemos. El día 31 de julio, el 2 de agosto de 1990, más bien dicho, las tropas iraquíes van a cruzar todo lo que es la frontera con Kuwait y va a comenzar una guerra. Ocurre lo que todos sabíamos y que muchos esperaban. Eso es lo peor. Y eso es lo que sucede, porque inmediatamente cuando atacan y cruzan la frontera, ahí aparece Bush y dice: el statu quo y una mayor expansión de Irak es inaceptable. Y comenzó la preparación de la guerra, que tuvo nefastas Y consecuencias. Margaret Thatcher ahí, por su parte, por el gobierno inglés, ¿qué rol tiene? Porque ellos también habían estado alentando un poco las acciones bélicas. Margaret Thatcher va a ser quizá la principal ideóloga y motivadora y promotora de que Bush atacara y, bueno, invadiera todo lo que es... quisiera frente a las fuerzas iraquíes. Hay que decir también, al menos una declaración muy importante de uno de los principales asesores de seguridad de Bush, ya cuando comienza el ataque de los Estados Unidos, la respuesta de los Estados Unidos, que fue devastadora, que se llama Brent Scroford, que dice: creemos que estamos creando el comienzo de un nuevo orden mundial a partir del colapso
de los antagonismos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Es decir, se estaba creando así se implementa el nuevo orden mundial. Mientras tanto nos vamos quedando con estos focos de petróleo que también nos hacen. Y en este sentido es el momento cuando George Bush, el 16 de enero de 1990, cuando comienza la reacción estadounidense sobre Kuwait contra los iraquíes y también sobre Bagdad, que generó miles y miles de muertos. Transmitido en vivo por televisión, lo recuerdo perfectamente. Así es. Es ahí donde se desencadena la apoteosis del emperador guerrero sediento de sangre, Eduardo. Nos van quedando pocos minutos, perdón, doctor File, en esta historia. Que hay un hecho que está vinculado con la guerra, con sus consecuencias, que es lo que se conoce como la carretera de la muerte. ¿Qué sucedió en la carretera de la muerte, doctor File? ¿Qué es lo que sucedió, querido Eduardo? Eso ocurrió el 26 de febrero de 1991. Saddam Hussein, con sus tropas derrotadas, decide retirarse y avisa el retiro. Pero George Bush, ¿qué es lo que hace? Mientras las tropas ya se estaban retirando, ordenó la masacre de todas las tropas que iban desde Kuwait a Basora, que está a 50 kilómetros. Se habla de que este episodio fue quizá el más atroz de los crímenes de guerra de la historia contemporánea reciente, ocurrido ese 26 de febrero por orden de George Bush, que no quería que o al menos quería mandar una cuota de iraquíes muertos muy poderosa. No se sabe cuántos murieron, Eduardo. Tampoco. Se dice que 35.000 soldados, pero los ataques a la población civil, si estos datos son así, habría significado 465.000 muertos en lo que se llama, bueno... La carretera de la muerte. No, más allá, en todo el país. Eso es lo que el ataque a los civiles muertos es lo que tan fríamente se conoce como... tiene un nombre particular en el ámbito de la guerra, como... El daño colateral. Daño colateral. Mira, con la frialdad que llaman a la muerte de civiles, daño colateral. Por último, en estos últimos 2 minutos de programa que nos quedan, ¿cuál podría ser, de acuerdo a lo que hemos conocido, el principal legado de luces y sombras de George Bush padre? Eduardo, el principal legado quizás son dos. El establecimiento del nuevo orden mundial, es decir, de un gobierno o de gobiernos que trabajan sobre todo para las grandes empresas transnacionales. Y por otro lado, el legado de George Bush padre va a ser su hijo, George Walker Bush, que da para un capítulo entero. Un capítulo aparte, ¿eh? Sea lo que sea, uno puede decir que George Bush padre fue un patriarca del nuevo orden mundial, un orden que quería y que busca hasta el día de hoy llevar a la oligarquía blanca anglosajona protestante de los Estados Unidos a un control mundial. Ya sabemos que no ha sido posible, pero en realidad el nuevo orden se va a instaurar al menos en toda la región de América y más allá. ¿Estas historias también son parte del currículum de la academia? Por cierto que sí. No olviden nunca, amigos, que estamos cultivando la sabiduría, la historia en www.docfiles.cl. Nos vemos allá en la academia. Fuerza siempre y siempre. Ahí buscamos la verdad. Desde cualquier parte del mundo, ahí está la dirección. Estimados amigos, solo nos resta terminar con este mantra que queremos instalar. Y me gusta porque a veces me lo dicen en la calle. Amigos, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca.